Bueno, hace poco llevamos por el tema de pandemia, la investigación un poco se detuvo y nos centramos en realizar algunos temas con nuestros alumnos de tesis que me pareció interesante hablar sobre ellos. Y el tema que nos lleva o que vamos a abordar el día de hoy es acerca, justamente, y me voy a permitir compartir un minuto, por favor, una presentación. Acerca de la relación que existe entre las variables familiares, en este caso con el clima social, y los estilos parentales y las tácticas de resolución de conflictos en las relaciones de pareja en estudiantes universitarios. Esta investigación se llevó aquí dentro de la universidad con nuestros alumnos y queríamos un poco enfocarnos en cuáles son las tácticas que utilizan nuestros estudiantes en la resolución de conflictos para un futuro poder hacer un plan de prevención e intervención con nuestros alumnos universitarios. Bien, abordando ya ahora sí el tema, vemos que dentro de las variables familiares tenemos a Moss y Tricker, quien manifiestan que el clima social familiar se retoma de todo aquello que se suscita en la dinámica de la familia. Sí, es decir, cuando hablamos de este clima familiar, estaríamos hablando de todo ese entorno, toda esa dinámica familiar que se produce dentro de la misma. Pero me gustaría, antes de continuar con el clima familiar, abordar el tema de la familia. A lo largo de los años, como había manifestado el autor, nuestro foco de atención siempre van a ser los miembros de la familia. En este caso, él habló de la violencia contra la mujer. Ahora nos vamos a centrar en el papel que desempeña los padres dentro del hogar. Siempre ha existido esa interrogante de, bueno, ¿cuál es el papel? No existe un concepto unívoco del papel que desempeñan los padres de familia en el hogar. A lo largo de la historia, vemos que se han ido formando diversas familias. De hecho, al transcurrir la sociedad ha habido varios cambios que incluso ha transformado las familias hoy en día. Según la Organización Nacional de las Naciones Unidas, hablar de familia es hablar de cultura, de transmisión de valores y de educación, de estabilidad y de apoyo. En definitiva, de hablar de amor. Ahora bien, como habíamos dicho, el transcurrir de los años ha ido transformando la sociedad y con ello a las familias. Hablamos ahora que existe una clasificación clara de los tipos de familia que se han ido ejerciendo a lo largo de los años. Asimismo, las Naciones Unidas en el 94 hace una clasificación de los tipos de familia, iniciando con las familias nucleares, en la que están conformadas, como ustedes saben, un padre, una madre y los hijos. Pero también existen otros tipos de familias que son las familias uniparentales o las monoparentales, que están tras el fortalecimiento de uno de los miembros de la pareja. También tiene que ver están relacionadas con estas familias uniparentales o monoparentales, que son aquellas familias que por una u otra razón han pasado por un divorcio y uno de los miembros se encuentra solo por el abandono, la decisión de separarse y ya no vivir juntos, hace este tipo de familia. Otra división de la familia son las familias polígamas, en las que aquellas culturas en las que el hombre puede vivir con varias mujeres o también con una mujer cuando una mujer se casa con varios hombres. Miren aquí que, por ejemplo, hablar de familias polígamas, pues estamos hablando no solamente enfocándonos en los hombres, sino también en que las mujeres también pueden casarse con varios hombres. Las familias compuestas, formadas por abuelos, padres e hijos, y ahora últimamente, a lo largo de los años hemos visto cómo se han incrementado este tipo de familias compuestas. ¿Por qué? Justamente por el tema del enfoque social que se puede estar generando en cada una de los países. El tema económico realmente muchas veces hace que las familias migren y pues claro, cambie esa estructura de la familia como tal.
Entonces, en estos casos existen algunas familias que están algunos hijos a cargo de los papás, pero de pronto les dejan a otros hijos, a otros hermanos, el cuidado de los abuelos. Y claro, esta es una familia compuesta porque está conformado por esos abuelos a los que tienen que cuidar a los padres y a los hijos. Las familias extensas, asimismo, tienen que ver con 3 generaciones, es decir, con otros parientes que ya no son tan cercanos, sino que son como los tíos, los primos, los sobrinos. Bien, avanzando con nuestro tema, diríamos, pues, en tanto que la familia también existen familias de padres separados, que hace referencia a cuando los padres no conviven y sin embargo continúan cumpliendo su rol y deberes con los hijos. Ambos padres se hacen responsables de la crianza de los hijos. Es importante abordar este tema porque vamos a hablar del clima social familiar y estamos viendo los diferentes tipos de familia con los que estamos encontrándonos actualmente. Ahora sí, el clima social familiar es un ambiente que está constituido, en este caso, por aspectos del ámbito social, es decir, del ámbito de cómo se organiza el trabajo dentro del hogar y del entorno social. Son propios de la familia y por todo aquello que nace en esa dinámica del entorno donde se desenvuelve la familia, es decir, en esa dinámica interna familiar. Para Icaza y Valencia y Henao López, el clima social familiar es el ambiente primario de un individuo que tiene un impacto significativo, negativo o positivo para el desarrollo y formación de la personalidad, del carácter de los hijos. Para estudiar el clima familiar, Moss elabora diversas escalas del clima social aplicables a diversos tipos de ambientes, como el caso del clima social familiar, que se manifiesta o que lo pone de manifiesto en base a 3 dimensiones, en cuanto al desarrollo, a la estabilidad y a las relaciones. En este caso, el desarrollo que tiene que ver con esa organización y el control que se ejerce sobre los hijos. Cuando hablamos de este clima social familiar, entonces estamos refiriéndonos pues justamente a ese control parental que existe dentro de los hijos. La otra dimensión es la estabilidad, que se refiere a la autonomía, a la actuación social, creativa y moral y religiosa, es decir, incluso a las creencias religiosas que tiene la familia dentro del hogar. Y las relaciones como tal, que tienen que ver con el grado de cohesión, la expresividad, la organización con la que se maneja las familias. Miren ustedes aquí, vamos viendo entonces cómo en este caso Moss ha clasificado las dimensiones para poder explicar cómo se da el clima social familiar. Ahora bien, la influencia de las familias en el desarrollo de la personalidad marca una significancia importante que no hay como dejarla de lado, porque la familia como lugar de aprendizaje se convierte en ese lugar de pertenencia y de amor y de seguridad. Nos ofrece las mayores oportunidades para desarrollarnos y crecernos. Es ahí donde nosotros aprendemos todo aquello que está bien y todo aquello que la sociedad considera que no es adecuado. La familia, por tanto, es justo es el lugar de crecimiento que nos permite explorar todo ese mundo del que somos capaces de descubrir y luego ser capaces de actuar en él en base a esas normas que están vigentes en la sociedad y que son claramente enseñadas por los padres. Nuestro estudio se enfocó, como decía, en las variables, en la relación que puede existir de las variables familiares en la resolución de conflictos en las relaciones de pareja. Por tanto, vamos a abordar qué es una relación de pareja, cómo se concibe una relación de pareja. Así, en este caso, vamos viendo que la relación de pareja es la interacción más compleja debido a que involucra otros aspectos como el biológico, el psicológico, las interacciones sociales y culturales en Espíndola y otros autores en el 2010. Ahora, es también una forma de interacción más compleja,
¿Por qué? Porque involucra aspectos biológicos, como decía aquí, interaccionales, sociales y culturales. La pareja es un sistema de individuos comprometidos a permanecer juntos a lo largo de un periodo de tiempo extenso, manteniendo de este modo su continuidad según Cabezas 2015. Para los estudiantes universitarios, la relación de pareja es la transmisión desde la familia de origen hacia el potencial de familia que ellos pueden en algún momento generar. Se define como ese contexto pareja de contexto pareja que se socializa y se aprende a través de los roles futuros que van a ejercer, que viven grandes procesos emocionales, sociales y culturales, entre otros, según Cruz Chávez y Lázaro Arnada en el 2016. Entonces, la relación, cuando hablamos de la relación de pareja, estamos hablando también de esa relación afectiva e íntima entre dos personas. En este caso, como nuestro tema de estudio es enfocado en los adolescentes, nos centraremos más adelante en los adolescentes, pero claro, puede darse en jóvenes y adultos que no tienen un vínculo conyugal, que aprenden a relacionarse con otras personas diferentes como las familias, los compañeros y amigos. Muchas relaciones están permeadas de violencia. Miren ustedes, aquí ya comenzamos a hablar de violencia en las relaciones de pareja. En estudiantes universitarios, pues esta transmisión de familia, origen hacia el potencial de familia define un contexto que lo socializa y le permite vivir grandes procesos emocionales durante ese lapso, que puede estar o no preparado de acuerdo justamente a ese clima social familiar en donde se desarrolló. Aroca Matolio y otros definen a los estilos parentales como el conjunto de lineamientos y prácticas formativas que facilitan la socialización y la educación del menor. Estas prácticas permiten interactuar con una serie de factores que están inmersos dentro de la familia, entre los que destacan la personalidad, la experiencia, la carga genética de los padres con sus hijos, que se presentan en el contexto de sistemas familiares y que están encaminados histórica y transculturalmente. Para Maccoby y Martín, en su actualización de los estilos parentales trabajados por Baunin, consideraron que los estilos de crianza de los padres son un continuo que además dicen de la formación del ser particular de cada padre, y propusieron dos dimensiones del estilo parental, el efecto y comunicación y el control y la exigencia en este estilo parental que ellos proponen. García et al. 2018. Asimismo, centrándonos en los estilos parentales, nuestra investigación, vimos que existe también, como Begem en el 2020 menciona, que la familia constituye la primera instancia de socialización del ser humano. Es ahí donde comienza a descubrir, a socializar primero con los miembros de la familia para luego hacerlo fuera de ella, cuyo liderazgo lo asumen los padres, quienes tienen la responsabilidad de educar, formar y guiar a los hijos. Sin embargo, en algunos casos, esta acción es realizada usando algunos patrones, o de hecho los mismos patrones de crianza que ellos recibieron desde tempranas edades, o hacen lo contrario. El estilo de crianza recibido es completamente diferente al que ellos recibieron desde pequeños y que no necesariamente es el adecuado. Para Baunin, en 1971, como se citó en Anton San Martín y otros en el 2016, ha diferenciado tres tipos de estilos parentales: el democrático, el autoritario, el permisivo o en ocasiones, en este caso, o el permisivo. Los padres con estilo democrático buscan comunicaciones más abiertas con sus hijos, respetan la individualidad y comparten decisiones a la par que explican las normas y límites a establecer, realizando un control coherente de sus hijos. Es decir,
que cuando hablamos de este estilo parental, de este estilo democrático, estamos diciendo que se podría hablar de un equilibrio que existe entre los miembros de la familia, es decir, que se establecen ciertas reglas, se establecen ciertas condiciones y se respeta también el aporte que pueda hacer el otro miembro de la familia, el hijo, y comparten decisiones para poder poner límites y establecer esos límites y que esos límites forjen la familia como tal. También existen los padres autoritarios. En este caso, que no fomentan la individualidad e independencia, pero buscan el control restrictivo a través de castigos. Esas amenazas, esas prohibiciones que a la vez adecúan desde criterios rígidos que los mantienen solamente ellos. Es decir, aquí no existe un consenso de estas normas que pueden establecerse dentro del hogar, sino que la figura representativa en este caso es el padre y es el que da la última palabra en relación a algún tema de desenvolvimiento de la familia. Y también existen también los padres con estilo permisivo, que al contrario de los autoritarios, evitan los castigos, realizan pocas demandas al hijo y acceden a con regularidad a las propias actividades, son tolerantes y atienden y aceptan positivamente todos los impulsos de los niños. En este tipo de crianza de los padres permisivos, pues la falta de castigo hace que no existan unas reglas, unos límites, unas reglas, los cuales van a tener que acotarse o van a tener que enfrentarse cuando salgan de ese entorno familiar al entorno social. Y luego vamos a ver más adelante los problemas que se pueden ir generando justamente en el ámbito de las relaciones sociales por este tipo de estilos educativos, estilos parentales que se están dando. Para continuar, me voy a permitir hacer una diferenciación para tomar en cuenta de lo que estamos haciendo alusión a lo que es la relación de pareja y con otros tipos de relaciones como la del noviazgo y el enamoramiento. Recuerden que nuestra investigación está enfocada a los estudiantes universitarios. Entonces, en el enamoramiento existe una serie de emociones que, si bien es cierto, son agradables. Existe optimismo, alegría, deseo de dar y de compartir. Se dejan de lado todos los defectos. En esta etapa del enamoramiento es cuando decimos nosotros realmente está enamorado y no ve más allá. No es capaz de mirar aquellos defectos que pueden existir en la persona. Por su parte, en la etapa del noviazgo, es ese estado transitorio donde dos personas mantienen relaciones amorosas con un objetivo de ir más allá del simple hecho de sentirse bien con una persona, sino que avanzar en un conocimiento mutuo. Buscan cumplir determinados objetivos ya en esta etapa. Algunos buscan un noviazgo estable, mientras que otros, por su parte, pues no están estables, sino que llegan a esa etapa incluso por la presión social o por la presión familiar que ejercen los padres. La relación de pareja, en cambio, para los estudiantes universitarios, es la relación que se basa en el interés y el afecto. ¿Para qué? Para interactuar, en compartir un periodo de tiempo, independientemente de la estructura de esa relación de pareja que tengan, del grado de la formalización de esa relación de pareja o de esa unión, o de la orientación sexual de sus integrantes. Miren ustedes aquí, vamos viendo en este caso cómo se van viendo las relaciones de pareja en diferentes momentos y cómo cada una tiene su particularidad para poderla entender mejor. Bien, tenemos aquí algunas tácticas también en la resolución de conflictos, como la negociación, la resolución positiva, la confrontación, la retirada o la evitación. En las relaciones de pareja existen momentos en que hay momentos complejos en los que existen algún tipo de dificultad.
Cuando hablamos de las tácticas de resolución de conflictos, nos estamos enfocando a algunas que vemos aquí. También existen otras como la acomodación, el contender, la colaboración y el compromiso. En la acomodación, los miembros de la pareja tratan de sacrificar las propias metas y satisfacer las necesidades del otro, del compañero, de la otra persona. En el caso de la contendencia, en el caso de poder contender, sacrificar las propias metas y satisfacer las necesidades, de contender, defender una postura considerada como única y correcta. Es decir, defiende una postura que ella mantiene. La colaboración procura integrar necesidades mutuas, es decir, contempla la necesidad tanto de la una y de la otra persona para poder integrarlas y juntos poder llegar a la resolución del problema. Y el compromiso es ese acuerdo mutuo al que llega la pareja tras una situación conflictiva. No todas las tácticas de resolución de conflictos son las adecuadas. Existirán algunas tácticas que realmente sí sean las adecuadas y otras no. Por ejemplo, la retirada no es una adecuada táctica de resolución de conflictos. La confrontación, en este caso, no sería tampoco una táctica adecuada en la confrontación de conflictos. Pero como ven, aquí hemos puesto un mapa de cuáles podrían ser las tácticas de resolución de conflictos que utilizan los estudiantes universitarios en las relaciones de pareja. También las causas que pueden generar estas dificultades en las relaciones de parejas puede ser la subjetividad de la percepción. Muchas veces nos encontramos en una situación compleja en la que tenemos una visión diferente de lo que es realmente o de lo que está pasando en un momento determinado que nos puede llevar a una situación conflictiva. Otro tema que puede también generar causas de dificultades, de problemas en las relaciones de pareja son justamente las fallas de comunicación. El tener que aguantar o a veces de no decirle a la pareja en el momento dado por evitar una discusión, llega a hacer que la otra persona se retraiga, se reprima y cuando no pueda amar, llega a explotar. Entonces, estas fallas de comunicación en los momentos adecuados también puede ser una de las causas de las dificultades en las relaciones de pareja. La desproporción de esas necesidades y las satisfacciones que requiere la otra persona o que exige la otra persona, pues también puede ser una de las causas que genera este tipo de situaciones. Información incompleta que podemos recibir del medio, de algún familiar, de algún entorno, en el que no tenemos una información concreta y nuestra cabeza va haciendo ya ideas inadecuadas, pues puede también generar complicaciones en las relaciones de pareja. La interdependencia, pues esa falta de independencia, pues que está bajo el control y se cree que no es capaz de ser independiente, sino pues está dependiente de esa persona. Eso también puede ser una causa de conflicto. Las presiones que pueden causar frustración cuando una persona se siente presionada por su pareja, cuando siente que no puede ser libre, cuando siente que la relación de pareja es un cajón, un medio de opresión, pues también pueden generar o pueden ser consideradas causa de conflicto en las relaciones de pareja. Y otra de las causas son las diferencias de carácter. Realmente el hecho de poder desenvolvernos en medios diferentes y encontrarnos dos personas con caracteres diferentes, con entornos sociales diferentes, acoplarse a esa relación realmente es difícil si no se tienen los mecanismos o si no se cuentan o no se utilizan los mecanismos adecuados para llegar a hacerlo. Entonces, todas estas serían consideradas como posibles causas de conflicto en las relaciones de pareja. Ahora bien, adentrándonos un poco ya al estudio que realizamos en nuestros estudiantes universitarios, nos centramos en estos estilos, en estos factores predictores en los momentos, en los conflictos que tiene la pareja.
Nos centramos en las variables familiares, específicamente en el clima familiar, y que es ese ambiente primario, unitario, primario en el que se desarrolla un niño, un individuo, que tiene como un impacto significativo, negativo o positivo, si bien puede ser positivo o negativo, en su desarrollo, en su formación, en su personalidad y de carácter, como lo manifiesta Icaza Valencia y Henao López 2012. Y el otro factor predictor tenemos que son los estilos parentales, que se refieren a las prácticas parentales, es decir, a las prácticas que utilizan los padres, esas prácticas empleadas por los padres al cuidado y la formación de los hijos, relacionado a esa enseñanza de valores, de creencias, de normas que regulan la conducta y su comportamiento, según Aracando y Montolio y otros autores en el 2014. Bien, creo que tenemos un problema aquí que no me permite avanzar. Bien, mil disculpas. Los instrumentos que nosotros utilizamos en nuestra investigación fueron los siguientes: la encuesta sociodemográfica, la escala del clima social familiar FES, la escala del estilo educativo parental, la escala del autoconcepto, la escala del bienestar psicológico, la escala de satisfacción con la vida y la escala de las tácticas de resolución de conflictos. En este caso, nosotros nos centramos esto fue una investigación amplia, grande, en la cual los dispositivos utilizados en el lado derecho estuvieron enfocados en otro tipo en otro grupo de estudiantes. Nos vamos a enfocar únicamente en la escala en la encuesta sociodemográfica, en la escala del clima social familiar, en la escala del estilo educativo parental y en las tácticas de resolución de conflictos. Ahora bien, el objetivo general de nuestro estudio fue evaluar la relación de los factores psicosociales con las tácticas de resolución de conflictos que utilizan los estudiantes universitarios en las relaciones de pareja. Caracterizar dentro de los objetivos específicos, nos centramos en caracterizar el perfil familiar y personal de los estudiantes universitarios, describir el clima familiar y estilo parental de los estudiantes y determinar la relación entre el clima familiar, estilos parentales y las tácticas de resolución de conflictos en las relaciones afectivas de pareja. En definitiva, como vemos aquí, vamos a hablar precisamente justamente de estos tres objetivos que vamos a ver más adelante. El diseño de la investigación fue de tipo transversal, con un enfoque cuantitativo de alcance exploratorio, descriptivo y correlacional. Los instrumentos que utilizamos son los que habíamos mencionado: la encuesta sociodemográfica, el clima social familiar FES, la escala de evaluación de los estilos parentales y la escala de las tácticas de resolución de conflictos. La población fueron nuestros estudiantes universitarios de modalidad presencial. El área fue el área técnica y la muestra invitada fue de 126 alumnos con una terminación de una muestra aceptante de 76 estudiantes. Lamentablemente la muestra hubiese podido ser más significativa, pero por el tema de pandemia no lo pudimos realizar con todos nuestros alumnos como teníamos previsto. Entonces, los resultados arrojaron que, del cuestionario sociodemográfico, arrojaron que las edades de nuestros alumnos estaban con un promedio de 23 años, que predominaba el sexo masculino con el 76.3%, estudiantes prioritariamente en su mayoría de cuarto ciclo, de octavo y décimo. La carrera fueron los participantes de las carreras de telecomunicaciones, ingeniería civil, y el estado civil de nuestros estudiantes, el 90.8%, fue de solteros. Tipo de relación actual con pareja, el 60.5%. Tiempo de meses en la relación actual o la última relación de pareja actual, en este caso la última pareja el 14.67% y el actual el 36.89%.
En este caso, también con quién viven con ambos padres. La ocupación principal eran estudiantes a tiempo completo, la mayoría, el 46.1%, y estudiantes de trabajo informal, el 27.6%. En este caso, la persona que te apoya económicamente para realizar los estudios, la respuesta fue ambos padres con un 48.7%. Y el nivel socioeconómico, estamos hablando de un nivel medio con el 60.5%. En cuanto a la escala del clima social familiar FES, tenemos que la escala de la dimensión de relaciones muestra una media del 14.80%, en la dimensión del desarrollo el 24.6% y de estabilidad el 10.21%. Así, siendo la escala más predominante la de desarrollo con el 24.46%. En relación a la escala del estilo educativo parental, tenemos una media de en efecto y comunicación del 39.25 la media, y la promoción y autonomía del 38.68%, igualmente la media. La escala de estilos parentales en total fueron de 179,37. Pero el efecto de comunicación y promoción y autonomía fueron los niveles más altos con estos valores que tenemos resaltados. En cuanto a la escala de tácticas de resolución de conflictos, la percepción personal, nos enfocamos en esta escala, nos enfocamos únicamente en la percepción personal que tenían los estudiantes en cuanto a la escala de la táctica de resolución de conflictos, solamente en esta variable. Así, podemos observar que existió una media en agresión psicológica del 11.37%, y en razonamiento y argumentación un total del 9.64% en cuanto a la escala de tácticas de resolución de conflictos. Vuelvo a manifestar, este resultado únicamente se enfocó en cuanto a la percepción personal de los estudiantes universitarios. En la escala de tácticas de resolución de conflicto, la percepción de la pareja, tenemos que en cuanto a la dimensión de agresión psicológica, el 11.55%, en el razonamiento el 9.8%, y como vemos más adelante en agresión física grave, pues realmente fue un valor inferior de 3.29%. La agresión física media también es un valor que para mí no es tan de dejarlo de lado, sino es un valor que realmente es un valor representativo, aunque no está marcado en esta diapositiva, porque la media es del 9.03. En cuanto a la escala de las tácticas de resolución de conflictos y las variables relaciones de la escala del FES, vemos que en este caso existe un razonamiento de argumentación en agresión psicológica y agresión física media del 1.155, en la agresión física grave de 183 y en la agresión psicológica de 177, lo que marca que es un detonante claro que existe una correlación, que pudiese existir existe una correlación significativa en cuanto a la agresión psicológica en las relaciones de pareja. Asimismo, en cuanto a la escala de tácticas de resolución de conflictos y las variables de desarrollo, vemos que en agresión psicológica, en la dimensión de autonomía, tenemos un valor de 175 y en actuación 215 en agresión psicológica. En agresión física media, tenemos en intelectual y cultural, en social y creativo, en estas dimensiones, tenemos un valor del menos 222. Y la agresión física grave también, pues tenemos en este caso un valor menor al 292.
93. ¿Qué significan entonces la escala de las tácticas de resolución de conflictos y las variables de estabilidad de la escala del FES? En este caso, en la dimensión de organización, vemos que existe una agresión física media de 170 y una agresión física grave de 213. En control, existe una correlación significativa en agresión física media de 211 y agresión física grave de 276. Y en la dimensión de correlación de 257 en agresión física media y agresión grave de 331. Como vemos aquí, marca ya, aquí vemos los resultados que existen, dimensiones que han predominado en cuanto a la escala, y en este caso podemos ver en el grado de organización de la familia, si bien es cierto, existe un puntaje elevado, y en el control también y la correlación de los padres, es decir, que existe un control de los padres, que también es un porcentaje elevado, pero nos deja un dato curioso en cuanto a la agresión física y a la agresión psicológica que habíamos visto anteriormente. Así, en la relación entre el factor de control psicológico de los estilos educativos parentales y la escala de tácticas de resolución de conflictos, tenemos que la correlación en control, pues existe una agresión psicológica de 0.82, una agresión física media de 121 y una agresión física grave de 126. El control psicológico tiene una significancia del 0.71. Miren ustedes, estos datos son interesantes porque, claro, nos permiten hacer conclusiones. En este caso, el clima social familiar, como habíamos visto, está caracterizado por un alto grado de comunicación. Existe en la familia, los resultados muestran que la familia existe expresión, permite manifestar las emociones, se permiten opinar y manejar los desacuerdos, un alto nivel de actuación, de autonomía, progreso personal. Asimismo, dentro de la relación significativa y positiva entre el clima familiar y las tácticas de resolución de conflictos, sugiriendo que es un ambiente familiar caracterizado por las relaciones positivas, afectivas, de desarrollo. Es interesante estos datos porque, claro, muestran que existe un adecuado clima social de la familia, que existe control parental de los padres, que ha surgido un ambiente adecuado en el cual los estudiantes se manejan. Y, por lo tanto, por los resultados obtenidos en cuanto a los resultados de agresión psicológica y control, vamos a ver que no existe, por tanto, una correlación entre los estilos parentales que utilizan los padres de familia y las tácticas de resolución de conflictos. Y fue un resultado interesante porque, claro, en un primer momento habíamos pensado y considerábamos que los estilos parentales que utilizan los padres y las tácticas que utilizan ellos, el estilo de crianza de los padres, podría tener una relación, una correlación en cuanto a lo que los hijos puedan desenvolver o puedan manejar los conflictos y con ciertas tácticas de resolución de los mismos. Pero vemos que aquí muestra que a pesar de que exista un alto grado de comunicación, que la relación de los padres es significativa y es positiva, por tanto no se da una correlación en cuanto a que pueda existir esta relación entre el estilo de crianza de los hijos con la utilización adecuada o no de las tácticas de resolución de conflictos. Así terminamos la exposición de este tema porque lamentablemente no pudimos hacerlo con una población más amplia. Hubiésemos querido poder utilizar los recursos, en este caso nuestros alumnos, para poder ampliar nuestra investigación con mucho más de ellos, para poder abordar a lo mejor con una población más grande.
pues no se lo pudo lograr, pero sí dentro de las recomendaciones realizadas es que el estudio de estas variables familiares y las tácticas de resolución de conflictos puedan hacer énfasis en la diferenciación de género también, porque no se consideró el género para saber considerarlo como una correlación. Y si existen diferencias significativas en las estrategias de afrontamiento, por ejemplo, asimismo se podría indagar si la estructura familiar influye en las tácticas de resolución de conflictos. Aunque no se encontraron relaciones significativas entre el estilo parental y las tácticas de resolución de los conflictos, sería importante en este caso promover campañas acerca de los factores de riesgo que conlleva el uso excesivo del control psicológico por parte de los padres. Porque si bien es cierto, aunque no hay una significación de una correlación, se ve resultados que en este caso, las tácticas de resolución de conflictos que están utilizando los estudiantes no son las adecuadas. ¿Para qué nos va a servir esta investigación? Para trabajar justamente en programas de prevención e intervención primaria sobre la violencia de pareja en los estudiantes, de los jóvenes universitarios, y tratar sobre esos temas de cohesión, de comunicación y de apoyo en las relaciones afectivas en el ambiente familiar. Muchas veces nos centramos en hacer investigaciones fuera de nuestra universidad, cuando son nuestros alumnos que requieren justamente ese apoyo, esa intervención para manejar mejor, por ejemplo, en este caso, este tipo de estudios que nos muestran el uso inadecuado de las tácticas de resolución de conflictos en las relaciones de pareja. Realizar estudios de tipo correlacional sobre el uso de tácticas de resolución de conflictos y otros tipos de variables que podrían a lo mejor estar influyendo en este resultado que hemos tenido. Como la autoestima, el bienestar psicológico, la influencia que tienen los pares dentro del nivel educativo, que pueden estar implicados en los comportamientos agresivos o en las relaciones de pareja. Porque si bien ustedes vieron aquí, existe una regresión media de las relaciones de pareja, en este caso de los estudiantes. Entonces, el resultado nos muestra eso. No existe una correlación, pero sin embargo tenemos un valor que nos llama la atención, que justamente nos dejan una puerta abierta para poder abordar estudios más o realizar estudios más profundos acerca de esta situación que se está generando en cuanto al mal uso de las estrategias o las tácticas de resolución de conflicto en estas relaciones de pareja, en estudiantes universitarios. Se está proponiendo poder llegar este estudio a otras universidades para saber si también el entorno social o cultural influye también en cuanto a los resultados que se puedan tener en este tipo de investigaciones. Como digo, nos centramos en el hecho de enfocarnos en nuestros estudiantes porque generalmente dentro de las investigaciones nos estamos centrando en dar solución a los problemas sociales, que sí es cierto, somos parte de esa sociedad, pero quienes están más cercanos en nuestro medio justamente son ellos. Y a veces el no conocer o el no saber qué tácticas adecuadas pueden ser las mejores para llevar una relación y enfrentar mejor una situación, puede generar conflictos que pueden verse generados o pueden verse repercutidos en el entorno académico también, en el entorno social y en el entorno mismo familiar. Esos son los resultados de esta investigación y realmente ha sido interesante hacer este estudio porque nos permite visualizar que no necesariamente las tácticas o los estilos parentales que utilizan los padres son necesariamente una repercusión de cómo ellos están manejando una resolución de conflicto en las relaciones de pareja. Bien, así termino yo la exposición de este resultado que para nosotros, como digo, fue interesante y que nos permite y que nos va a permitir realmente a partir de ello establecer un plan de medida en cuanto a prevención. Nuestro objetivo después de esta investigación es plantear un plan de intervención
para los estudiantes de nuestra universidad en cuanto al manejo de las tácticas de resolución de conflictos, que es un tema que generalmente no se lo visualiza como un tema de importancia, pero que si ustedes saben, en esas edades tempranas o en esas edades, perdón, de los adolescentes, cuando tienen diversos cambios sociales, cognitivos, del entorno, pues sí genera un efecto que puede ser positivo o negativo. En este caso vamos viendo cómo el no poder manejar estas tácticas de resolución de conflictos en esa relación de pareja que, si bien es cierto, es importante, pero que también marca en la persona un antes y un después de haber tenido esa situación conflictiva, pues puede generar una repercusión en un comportamiento inadecuado más adelante. Bueno, de mi parte, muchísimas gracias por habernos permitido exponer nuestro trabajo. Este es un trabajo desarrollado, el trabajo que expuse yo es un trabajo desarrollado en un área académica específica. Se llevó a cabo en varias áreas académicas y estamos trabajando en reunir todos los datos para ver en conjunto cuál es el resultado global que arroja esta investigación. El resultado que lo ha presentado ahora está basado únicamente en qué, en solamente un área específica de nuestra universidad. No está enfocado en toda la universidad. Nuestro objetivo es eso, llegar a toda la universidad para justamente planificar o proponer este plan de intervención y apoyar a nuestros estudiantes universitarios.